Bogotá es TV. Bogotá es usted. Bogotá Somos todos. Bogotá es TV, el canal de la multimedia Ecosolidario, líder en periodismo social. www.ecosolidario.com.co. A la doctora Olga Lucía, superintendente de Economía Solidaria de Colombia. Mi nombre es Víctor Bolívar Diago, representación de Confecó Cauca. La pregunta va a lo siguiente. Tengo entendido que las políticas públicas, si es bien cierto que los 4 panelistas han discutido sobre la institucionalidad, si viene o la trabaja o la presenta el Estado o sale de las bases del sector cooperativo, pero también es cierto, doctora, que la política pública tiene que venir inmersa, referente a unos recursos económicos. Entonces, por eso es que en nuestro sector y en nuestro país realmente las políticas vienen dirigidas de parte del Estado. ¿Por qué razón no se mira la posibilidad, doctora, de ver de que de todas maneras las políticas sean trabajadas desde todas las regiones de Colombia? Doctora Lucía, muchas gracias. Muchas gracias. Es una oportunidad también de contarles que para la construcción del nuevo plan de desarrollo del Gobierno Nacional, el Departamento Nacional de Planeación está realizando unas mesas de trabajo, ya llevan unas 7 subregiones, en los cuales están de la mano de los representantes del sector de la economía solidaria, en estas mesas recogiendo lo que va a ser la política pública para quedar incluida dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Como lo decía, esta mesa la está liderando el Departamento Nacional de Planeación y están también organizaciones solidarias. Lo que no sabría precisar es si allá en el Cauca ya han realizado esa mesa de trabajo. Me llevo la inquietud para, como lo decía en la intervención anterior, nosotros como organismo de supervisión servimos de puente, digamos, o de canal de comunicación con las diferentes entidades, y para este caso puntual me la llevo para el Departamento Nacional de Planeación. Muchas gracias, doctora Lucía. En esta fila tenemos la posibilidad de que alguno de los asistentes haga una pregunta, por favor. ¿Dirigida a quién? Al superintendente de Ecuador. Perfecto. La OIT reconoce en el sector cooperativo y en la CTA una gran oportunidad para generar empleo digno y estable. ¿Cómo hacer para que el gobierno apoye y promueva el cooperativismo de trabajo asociado en atención a la recomendación 193 sin que se limite en su accionar, pero controlando eficientemente la correcta aplicación del modelo cooperativo? ¿Pueden las superintendencias incidir en este aspecto? Bueno, sin duda alguna, ¿no? Las superintendencias son actores importantes en el proceso de control y velar un poco por el buen funcionamiento del sector. Dentro de esto, obviamente, de las cooperativas de trabajo asociado. En el Ecuador, nosotros tenemos la figura y de alguna forma funciona de manera adecuada. Lo que como Estado sí tenemos que precautelar y estar presentes en esos procesos es que se respeten algunos elementos que son importantes, como es, por ejemplo, los derechos laborales que pueden existir en este tipo de cooperativas. Y sin duda alguna, ahí hacemos algunos esfuerzos y se cruza transversalmente, obviamente, con el código de trabajo que tenemos en el Ecuador. Pero es un sector en el cual, hoy por hoy, en el Ecuador, se fomenta y se promueve que se creen cooperativas de trabajo asociado, que de hecho se están generando de manera importante últimamente aquí en el Ecuador. Obviamente lo que sí debemos precautelar es justamente de estos elementos que de alguna forma deben cumplir también las cooperativas, y obviamente lo que al Estado le preocupa fundamentalmente es que no se vulneren los derechos de los trabajadores en este tipo de organizaciones. Muchas gracias. Tenemos entonces esta fila de acá, tenemos varias personas. Aquí le damos la palabra a la compañera, por favor. Buenos días. ¿A quién va dirigida la pregunta? Al doctor de Ecuador, yo soy Lorena. No, el Ecuador no, el Ecuador ya se quemó. Sí. Es a otro de los otros dos. Quedamos de que una pregunta. ¿Se la puedo hacer a usted? No, porque yo no soy panelista. Yo soy moderador. Muy bien. Entonces, si no hay una pregunta. Entonces al doctor de México. El doctor de México, perfecto. Muy bien.
políticas que hay en su país, usted dice pues que no son muchas, y me hubiera gustado saber de sus países cuál ha sido el impacto en la población. Y que podríamos decir que le pasáramos la cuenta de cobro, que eso ha sido por esta política, ¿sí? Y también pues cómo ha sido el papel de la educación allí, de la educación del pueblo en general y de la educación de la economía solidaria, de la cooperativa. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Sí, lamentablemente las cuentas no son muy positivas. En realidad el impacto de las políticas públicas del movimiento cooperativo hasta el día de hoy son muy reducidos. Hay que destacar probablemente el caso de la Ciudad de México, donde se ha puesto énfasis sobre todo en el desarrollo de capacidades organizacionales y empresariales de las personas. Es decir, las instituciones públicas que han estado responsables de ejecutar este tipo de políticas no han tenido mucho financiamiento, y lo poco que han tenido lo han orientado fundamentalmente a eso, a fortalecer los procesos de organización, de integración, etcétera, ¿no? A través de grandes procesos de capacitación organizacional. Eso es lo que podría decir, y no sé si aprovecho rápidamente para comentar que, desde mi punto de vista, este debate entre el papel del Estado y el movimiento cooperativo tiene que ver justamente en el tipo de relaciones que debe haber entre ambas partes. Y desde mi punto de vista, yo creo que lo que hay que hacer es democratizar esas relaciones, y yo creo que el movimiento cooperativo debería proponerse justamente avanzar hacia la cogestión de las políticas públicas, garantizar que su elaboración, su ejecución e incluso su evaluación pues tenga un alto contenido participativo, que estemos involucrados en todos los procesos de interlocución social, que haya mesas de concertación y que el movimiento cooperativo actúe unificado, que presentemos un programa único de demandas, que la política pública no sea un motivo de división, sino todo lo contrario, sea un factor de integración del movimiento cooperativo, que presentemos propuestas claras, que incidamos en los aspectos fundamentales de manera organizada, y que los gobernantes en turno pues ejecuten básicamente lo que sea de consenso del movimiento cooperativo. Eso me parece que sería ideal. Muchas gracias. La última pregunta importante será para el compañero de Venezuela. Usted, por favor. Sí, por favor. Buenos días. Soy miembro del Consejo de Administración de la Asociación Colombiana de Cooperativas ASCOP y del Consejo de Administración de la Cooperativa del Magisterio de Risaralda. Para el representante de Venezuela, hemos hablado, pues la pregunta que se ha hecho es sobre la base de la recomendación 193 de la OIT, aprobada por más de 400 delegados internacionales de los 191 países, en la cual se representan a empresarios, trabajadores y gobiernos. Es posible que ustedes, a través de su gobierno y de su Estado, puedan presentar una iniciativa al Parlamento andino, para que el Parlamento andino, a través de su representante en cada uno de los 5 países, apruebe en cada uno de los congresos la recomendación 193 de la OIT, que considera la promoción y el tratamiento especial al cooperativismo, fundamentalmente en el campo de la parafiscalidad, de los impuestos y de los créditos. Ya el doctor de Ecuador, que fue el único que informó que allí se excluyen los impuestos a los excedentes operacionales de las cooperativas, pero sí se graban los excedentes no operacionales, que es un gran avance. Entonces la solicitud es si el gobierno de Venezuela puede tomar la iniciativa en nombre de la tercera cumbre del cooperativismo de las Américas para que acojan la recomendación de la 193 de la OIT para que lo apliquen, no para que sea teóricamente aceptado y el gobierno no lo aplique. Gracias. Señor Luis. Bueno,
Lo llevaremos para que sea planteado, pero aprovecho porque creo que no tengo influencia en el gobierno, sino de que puede tener un movimiento para plantear eso y asumo el compromiso de llevarlo. Pero quisiera aprovechar el momento para decir que creo que la principal política pública es el proyecto del país. ¿Qué país queremos? Y en el proyecto del país, una de las preguntas del país que queremos es el movimiento solidario, una economía distinta, cómo se ubica en el contexto del país. En eso creo que debemos luchar todos por influir en nuestras constituciones y creo que debemos seguir el ejemplo de Ecuador, que creo que tiene una definición muy clara de la relación. El segundo elemento es las leyes que tienen que ver con la economía solidaria. El segundo elemento de política de las cooperativas y de la economía solidaria. Y ese es otro tema importantísimo como marco de políticas públicas. Y el otro tema es el tema de la institucionalidad que atiende desde el punto de vista del Estado, que atiende el desarrollo, digamos de esa manera. En el primero deberíamos hacer un movimiento, tener una cosa, todas las cooperativas de América con respecto a nuestras constituciones, de la visión que nosotros tenemos. Y en el de las leyes hay un proyecto de ley que se ha planteado una ley marco, unas ideas generales que creo que debemos revisarla también, porque siento que hay propuestas que están ahí, que son propuestas que reproducen esquemas organizativos no innovadores impuestos por las leyes. Y creo que eso es un tema de política pública que ya nos lleva a otra reflexión. ¿Cuál es nuestra visión de nuestra organización, del papel transformador? Me venía la palabra revolucionario en el sentido de que tenemos el compromiso como movimiento del cambio de la sociedad donde estamos. Eso lo dejamos para otro panel y por un momento, porque ya el tiempo. Creo que hizo respuesta aceptada a la pregunta que hizo el compañero, en el sentido de buscar ese escenario internacional para poder plantear esto, para que de manera unificada los países latinoamericanos podamos actuar. Pasemos entonces al cuarto momento de este importante debate. En este cuarto momento, tanto Manuel como mi persona haremos unas preguntas ya específicas a cada uno de los panelistas. Comienza entonces Manuel. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar por la doctora Antonio. ¿Por qué considera usted que en Colombia las NIF y las DIC deben aplicarse a las cooperativas exactamente como lo establece el IASDB, cuando en otros países de la región ha habido cierta flexibilidad en su aplicación? Y además la Alianza Cooperativa Internacional, a través de un comité de trabajo, está discutiendo justamente con el IASB la aplicación de esas normas a las cooperativas, sobre todo en lo que se refiere al aporte social de las cooperativas. Bueno, la superintendencia como organismo de supervisión, realmente lo que verificamos es que las entidades que son objeto de vigilancia por parte nuestra cumplan con, digamos, los lineamientos o las leyes, las normativas que lo rigen. Sin embargo, la superintendencia con gran preocupación ha visto el impacto que va a tener el tema de los soportes, pasarlos al pasivo. Precisamente este año tuvimos una consultoría para el tema de las normas internacionales de información financiera. En el marco, digamos, de esta consultoría también tenemos acercamientos con el Consejo Técnico de la Contaduría para mirar la posibilidad de hacer esa excepción para las entidades del sector de la economía solidaria, lo que tiene que ver con, si bien es cierto, en Colombia es una ley y obliga a que todas las entidades incluidas del sector de la economía solidaria apliquen el tema de converger a las DIR, estamos mirando la posibilidad de hacer esa excepción para el tema de los aportes y también para el tema de cartera de crédito, que son dos temas que ya tenemos identificados, un trabajo que estamos haciendo muy articulado también con los gremios
y que ya hay una propuesta al Consejo Técnico y a los entes reguladores para mirar esa excepción. Pero doctora, siendo, digamos, o habiendo un organismo internacional de las cooperativas y que está trabajando intensamente este tema en colaboración con el IASB, ¿no le parece que podría ser una alternativa consultar también, en este caso, la Alianza Cooperativa Internacional y el trabajo que se está haciendo y las alternativas que se están presentando por parte de la Alianza? Claro, es, digamos, el lobby, si lo podemos llamar así, que puede hacer, digamos, en el marco de lo que él hace a nivel del IASB, que es que, digamos, de la parte técnica de las normas nos parece importante. Cada país, digamos, define si hace proceso de competencia hacia normas internacionales o no. Para el caso de Colombia, con la ley 1314 del 2009, tomó la decisión del gobierno nacional de hacer competencia hacia las NIR. Acá a nivel interno, como lo decía, todos los gremios, digamos, y nosotros como superintendencia estamos siendo, digamos, como ese canal de comunicación, pero a nivel internacional yo creo que es importante ir a la fuente donde se generan estas normas y esa guía del mismo. Gracias. Doctor Luis Delgado, hablemos sobre si el rol de las cooperativas en la política. ¿Qué riesgos implica una politización partidaria del movimiento cooperativo? ¿Cómo puede el movimiento cooperativo influir en la política pública para que el marco legal en el que se desarrolla beneficie su misión social sin politizarse? Cuando hablamos de politizarse desde el punto de vista de que en las cooperativas los partidos políticos dominen a las cooperativas, eso hay que absolutamente rechazar. Pero obviar el problema político no solo es imposible, sino que es un error. Creo que el principio del compromiso con la comunidad es la comunidad. Nosotros vivimos en una sociedad, en la sociedad de exclusión, hay diferencias, hay explotación, hay una serie de cosas que esa es la comunidad con la que nosotros estamos comprometidos. ¿Cómo políticamente plantearlo? En pocas palabras, difícil, pero realmente lo primero es que nosotros debemos mostrar, el cooperativismo debe mostrar cómo es la sociedad. Aquella frase de Gandhi, de ser tú lo que quieres ver en el mundo, de alguna forma es la frase que tenemos que plantearnos nosotros. Construyamos aquí y ahora la sociedad que queremos ver y que eso sea una fuerza transformadora, que demostremos al mundo, a nuestra sociedad, cómo se establecen relaciones de trabajo equitativas, justas, creadoras, potenciales, cómo los consumidores nos organizamos, cómo nos financiamos, cómo construimos una sociedad distinta y que el crecimiento de esa fuerza sea primero un testimonio y segundo una fuerza real, social, que opine y que permita la transformación de nuestra sociedad. La palabra revolucionario es una palabra que cuando la digo ahorita aquí van a decir el chavismo, una cosa así. No en ese sentido, porque precisamente cuando hay sociedades que tienen un concepto vertical de la gestión, es todo lo contrario de lo que debería ser el cooperativismo. Y a nosotros nos ha pasado, parte del rechazo último al cooperativismo en Venezuela, es que dentro de una concepción vertical, de una visión política, una cooperativa autónoma no cuadra la autonomía de nuestro movimiento de independencia, porque así como no somos capitalistas y es un concepto jerárquico de las relaciones entre nosotros, también los estados, que también tienen sentido de dominación, también es completamente alejado de la sociedad que nosotros queremos, que es una sociedad de participación, una sociedad de integración, y esa es, por ahí va el crecimiento de nuestra fuerza. Una gran fuerza social, una gran fuerza que muestre cómo debemos ser. Eso es una acción política profunda y de ahí el compromiso de transformarnos nosotros, que no seamos un movimiento de clientes, sino de personas comprometidas con la nueva sociedad, que no seamos un movimiento donde haya empleados tratados como empleados dentro de una empresa capitalista o dentro de una estructura gubernamental, sino que los trabajadores sean una fuerza vital, que seamos completamente distintos y veamos nuestro país sin los 300 millones, nuestro continente, sin los 300, 200 y tantos millones de cooperativistas y nuestras organizaciones, vamos mostrando la sociedad que nosotros
queremos y vamos siendo una fuerza política transformadora. Eso es política. Muchas gracias. Creo que queda claro que el tema no es politizar las cooperativas, pero no pueden las cooperativas estar aisladas del tema político desde la concepción de lo que era política. Le doy la palabra al compañero Manuel. Bueno, nos toca preguntarle a Juan José. Juan José, usted ha sido asesor legislativo durante varios años, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los principales déficits de las políticas públicas en México en relación con el cooperativismo? Si nos puede concretizar en 4 o 5 puntos, ¿verdad? Muy concretos. ¿Cuáles son los déficits que tiene la política pública en México? Que a lo mejor son muchísimos, pero por lo menos de enumerar unos 5 o 6. Yo creo que uno de los déficits principales es un tratamiento fiscal diferenciado. Este siempre nos lo han escamoteado diciendo que es un problema de Hacienda y Hacienda es inflexible y es la que marca prácticamente la política económica. También creo que está pendiente de estructurar lo que sería un sistema nacional de capacitación y asistencia técnica especializada que ya está establecido en la Ley de Economía Social y Solidaria, pero que no se ha puesto en marcha debido a que el INAES ha nacido con muy pocos recursos y con personal no suficientemente calificado. Un tercer ámbito que mencionaba la compañera que me hizo la pregunta hace rato tiene que ver con recuperar las cooperativas escolares, que me parece que jugaban un papel muy importante en la formación de líderes cooperativistas en el pasado y que desaparecieron de un plumazo por reformas que hubo en la ley de educación. Y la otra pues es también que pudiera haber concesiones para que las cooperativas pudieran ser, por ejemplo, suministradores o encontrar en las compras del Estado justamente la posibilidad de realizar allí su producción. Eso no existe en este momento. Son 4 ejemplos. Hugo Jacome, de Ecuador. En varios países de la región se han creado cooperativas con el objetivo de obtener ventajas de ciertos beneficios fiscales o ser intermediarios laborales, pero que en la realidad no son cooperativas. ¿Qué se requiere para que el Estado establezca mecanismos que preserven el auténtico modelo empresarial en los distintos giros de esta actividad para las empresas de economía social, solidaria y cooperativas? Yo creo que la pregunta es bastante pertinente porque en este cargo de gente de control y supervisión a veces uno se encuentra con cooperativas que tienen un funcionamiento que frustran desde el punto de vista de los principios que uno defiende sobre el sistema cooperativo. Efectivamente encontramos a veces cooperativas que no son cooperativas con dueños, propietarios, y que efectivamente se mueven bajo una lógica capitalista tal cual. Y de hecho compiten no solamente con el sector capitalista, sino incluso al interior del sector. Y claro, eso es frustrante para las personas que creemos en el sistema, pero sin duda alguna uno de los elementos que permite desde el Estado tratar y de procurar de que el sistema preserve sus valores y principios es justamente el establecimiento de entes como las superintendencias. Las superintendencias no solamente están llamados a velar, digamos, por el buen funcionamiento económico de las organizaciones y sobre todo por garantizar los derechos de los socios, porque esa es nuestra función principal, garantizar que se respeten los derechos de todos los socios, sino también por procurar de que efectivamente esos principios cooperativos y esas prácticas cooperativas efectivamente se estén dando en cada una de las organizaciones cooperativas y no sean un enunciado, sino que efectivamente se vivan en la práctica. Nosotros en el Ecuador estamos implementando algunos mecanismos que me parece que son importantes, como es la implementación de una normativa para la aplicación del buen gobierno cooperativo. Son herramientas que permiten procesos de gobernabilidad,
de repensar en los principios cooperativos, de vivirlos de manera adecuada y por supuesto de tener una armonía adecuada al interior de las organizaciones y una participación democrática. Estamos trabajando en la implementación de un sistema de seguimiento a través del balance social, que eso me parece que es una herramienta fundamental. Es decir, a diferencia de las organizaciones o las empresas de capital que lo que buscan el lucro sin fin, ¿no es cierto? En las organizaciones de economía popular y solidaria, en el cooperativismo, lo que buscamos es la mejora de las condiciones de vida de los socios, de los asociados y de la comunidad donde se desarrolla. Y eso lo logramos a través de este tipo de herramientas. Es decir, ver que una cooperativa funciona y que se mueve, obviamente, bajo principios de sostenibilidad económica para que no tengan problemas financieros, pero sobre todo bajo elementos que visibilizan un buen balance social, yo creo que son elementos fundamentales que desde el Estado yo creo que podemos contribuir hacia el sector en ese sentido. Pero solamente para terminar, me parece que la tarea, más allá de la participación que podamos tener como Estado, en este caso dentro de nuestras funciones públicas, en el caso de la superintendencia, la mayor responsabilidad para que se cumplan los principios cooperativos y el cooperativismo vaya cumpliendo su objetivo, que es un objetivo social que está en las propias organizaciones y en el propio sistema. Ahí debe funcionar de manera irrestricta el autocontrol al interior de las organizaciones. Muchas gracias. Ahora venimos a otro apartado que es muy importante. Cada panelista tiene 30 segundos para formularle una única pregunta a otro de los panelistas, que a su vez tiene 1 minuto para responderse. Les pedimos el favor de que se animen a hacerse. Luis está quedando seguro. A mi amigo mexicano sobre, desde México, creo que no es mexicano el autor, pero desde los movimientos sociales ha escrito mucho sobre, que es John Holloway, que ha escrito mucho sobre, y tiene el título de su libro, que es Cambiar el mundo sin tomar el poder. A mí me gustaría preguntarle a usted que el impacto que ha tenido en el movimiento cooperativo y en los movimientos sociales ese concepto de la relación de nuestro movimiento, ¿no? Gracias. Yo creo que en general es poco conocido en lo que es el movimiento cooperativo y es más conocido en lo que es el movimiento más amplio de la economía social y solidaria. Sin embargo, la propuesta de él me parece que es de alguna manera compatible con lo que el cooperativismo ha planteado siempre, impulsar una transformación gradual, lenta, desde abajo, con una base muy sólida. Aunque yo aquí diría que la operación más bien debe ser simultánea, ¿no? Yo creo que si bien hay que trabajar desde la base, creando una fuerte movilización social, también es importante transformar el Estado, porque en el fondo también lo que está en debate es el Estado, el carácter del Estado y su papel. Y desde mi punto de vista, el Estado es una construcción social, es una empresa que debe estar al servicio de todos y no se... Quiero aprovechar para el doctor Hugo de Ecuador, y es que para el caso nuestro en Colombia, la superintendencia tiene, digamos, solo el rol de supervisión. Tengo entendido que en Ecuador ustedes tienen también un alcance como entes reguladores. Quisiera saber hasta dónde va, digamos, ese alcance como ente regulador. Sí, bueno, el Ecuador tiene separadas la función de regulación y supervisión. De hecho, está en diferentes funciones del Estado. La política pública y la regulación la ejerce el Ejecutivo. Los entes de control estamos en la función de transparencia y control social. Sin embargo, las superintendencias tenemos un ámbito de regulación en el campo de nuestras competencias, concretamente en el campo de supervisión y control. Se me ocurre, el Ejecutivo puede diseñar una política de discriminación positiva de acceso al crédito, por ejemplo, para los sectores menos favorecidos. Eso le compete al Ejecutivo, no a la superintendencia. Digamos, estoy hablando en el caso de cooperativas de ahorro y crédito. Pero mi competencia sí puede ser, por ejemplo, regular los mecanismos, por ejemplo, el reporte de información, la información que tienen que enviarme, en qué tipo de estructura, el tema del balance social, el tema de gobierno cooperativo, o sea, aspectos que
que son intrínsecos a la función que ejerce un ente de control y supervisión, ese ámbito lo puedo regular. De hecho, ayer conversábamos con Olga sobre el tema de las NIF. Yo le decía que la potestad de regular las NIF es de la superintendencia, porque ya la pregunta tal vez a mi colega de Venezuela. Me parece que uno de los elementos importantes, quisiera saber más bien tu criterio, es que, o tal vez la preocupación que tenemos, es que el sistema cooperativo hoy por hoy, en esta forma de articularse en la economía pública, en la economía privada, en la economía capitalista en su conjunto, tiende a acomodarse, digamos, en el sistema capitalista en su conjunto. Me parece que uno de los elementos importantes es cómo desde el movimiento de la economía popular y solidaria, desde el cooperativismo, efectivamente se pueden romper esas lógicas capitalistas desde la institucionalidad capitalista, que me parece que el proceso todavía yo no le veo con los elementos fuertes como para tener esa contrapropuesta. Pero importante, nosotros venimos desarrollando algunas experiencias que son de políticas públicas porque logramos colocar en la ley de cooperativas de Venezuela unos artículos en donde la forma de organización y de relacionarse en las cooperativas no están regulados desde la ley. La ley nuestra dice que cada cooperativa se organizará de acuerdo a su cultura. Y la única obligación que tienen todas las cooperativas es tener asamblea, pero no tienen ninguna obligación, y es política pública, de establecer una determinada forma organizativa. ¿Eso qué significa para nosotros? Para ponerle, y perdón para los que estaban en el eje 2, de repetir esto, pero hay experiencias, una de ellas emblemática, el Cerro de Sola, que es enorme como experiencia económica, más de 150 millones de dólares al año, tiene 700 trabajadores a tiempo completo. Toda esa organización no tiene ni presidente, ni junta directiva, ni gerente, ni supervisores, ni siquiera cargos. O sea, nadie tiene una función específica porque es un sistema rotativo. Ese es un sistema que nosotros hemos luchado por construirlo, siendo eficiente y con los controles que corresponde, porque no es como yo pudiera haber transmitido que pareciera que fue un relajo, sino como una cosa muy seria y muy controlada, pero nos está mostrando que podemos organizarnos con sistemas y no con la cultura jerárquica que tiene tanto el Estado como la empresa capitalista. La pregunta que quiero hacerles al compañero de Venezuela. Ahí está, ahí lo tiene la... Bueno, yo quisiera preguntarles, sé que quizás es temprano para ello, pero ¿cuál es el balance que se hace desde el movimiento cooperativo histórico, como este que cita de José Sola, sobre este reciente boom cooperativo de estas 300.000 cooperativas que se crearon, pero que al final de cuentas pues todavía sobrevive una cantidad importante? Se estima que fue de alguna manera positivo en la medida que se incorporó a mucha gente que probablemente de otra manera no estaría metida en el movimiento, o se cree que más bien ha habido mucho carrerismo y mucho oportunismo. En fin, ¿cuál es la evaluación que ustedes están haciendo? ¿En qué manera les ha afectado, digamos, a las cooperativas históricas? Doctor Ruiz, muy concreto. Hay una investigación que dice, hecha por el Centro Gumilla de los Jesuitas, que dice que de las cooperativas que funcionan, de las que quedaron que funcionan, que en una investigación que hicimos eran 60.000, que es un número enorme, pero de las que funcionan, el 80%, el 85% no habían recibido apoyo del Estado ni habían sido promovidos por el Estado, sino Bogotá es TV, el canal de streaming de la multimedia ecosolidario.co, los invita a seguir y a participar de sus programas. Con el mejor ambiente para opinar, defender la libertad de expresión, manifestar sus inquietudes sobre aquello que acontece en su ciudad y en el mundo. En Bogotá es TV, acogemos su talento, sus preocupaciones, en los debates, las entrevistas, el deporte, el cómic y el universo de las noticias. En 2014 continuaremos fortaleciendo el periodismo constructivo con los principios y valores solidarios.